Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Flores y voces. Historia en lo que se esconde en lo cotidiano. Y voces que aceptan hablar solo cuando están listos para ser escuchados. Hoy con nosotros nos acompañan unos invitados. Con ellos, Pedro, Daniela y Cecilia. Hola. Estamos muy contentas de que puedan participar en nuestro podcast, donde nos contarán el terror que han vivido. Hoy estamos en otro episodio de No duermas hoy. Gracias por escucharnos una vez más. Hoy tenemos un formato diferente. Cada uno de nuestros entrevistadores va a contar una historia de terror, algo que vivieron o que nunca han podido olvidar. Así que prepárense, apaguen la luz y comencemos. Pedro, empiezas tú. ¿Qué historia nos traes hoy? Pues esto me pasó cuando tenía 13 años. Había una casa abandonada en mi barrio. Todos decían que ahí se aparecía una mujer, pero ya saben, uno de niño no cree. Una vez me metí con un amigo y cuando íbamos subiendo las escaleras escuchamos pasos detrás de nosotros. Pensamos que era otro chavo, pero al voltear no había nadie. Seguimos subiendo y entonces escuchamos una voz de una mujer que dijo, no suban, así clarita la voz. Salimos corriendo. Lo raro es que al día siguiente mi amigo me dijo que la mujer había tocado su ventana en la madrugada 3 veces. Yo no le creí hasta que también tocaron la mía, pero no eran golpes normales, eran uñas, se escuchaban rasguños en el vidrio. Hasta hoy juro que esa casa nos siguió. Ay no, Pedro, yo ya me hubiera ido a vivir a otro estado. Y eso fue solo la primera historia. Prepárense para la siguiente. Cecilia, hola, bienvenida. Hoy es tu turno. ¿Qué te pasó a ti? Lo mío fue peor, porque fue dentro de mi casa. Una noche escuché que alguien caminaba en mi sala. Pensé que era mi mamá, pero cuando salí no vi a nadie. Todo estaba oscuro. Me regresé a mi cuarto, me acosté y cuando me iba a dormir sentí que alguien se sentaba en mi cama. Se hundió el colchón, así como alguien se sienta al lado. Me quedé congelada, no podía moverme. Solo escuché que respiraban cerca de mí. Cuando por fin prendí la lámpara no había nadie. Pero lo peor fue al otro día. Tenía marcas de rasguño y desde el entonces duermo con la luz encendida. No. Yo ya no dormiría nunca más. Ok. Y chicos, cuéntenos, ¿qué otras cosas paranormales les han pasado para que nos dé más terror y haga más suspenso en nuestro podcast? Pues a mí, pues tengo otra historia. Cuando una vez que salí con mi mamá, fuimos al Bajío. Ya ven que en el Bajío, se encuentra el río. Íbamos, eran como las 7 de la noche ya para regresarnos a mi casa. Y veníamos, ahí en el caminito, como no hay gente ahí que viva cerca, estaba silencio. Y casi no había postes de luz. Pues veníamos caminando y en ese momento que veníamos caminando, mi mamá se adelantó con mi hermana y yo me quedé con las cosas. Y ya me dijo, ¿me alcanzas? Y yo le dije, ok, te alcanzo. Venía yo caminando solo cuando en ese instante sentía que alguien me venía persiguiendo detrás de mí. Y como que mi piel se me puso chinita de miedo, que no tenía el valor de voltear a ver. Y seguí caminando. Ya cuando comencé a ver la luz de la primera colonia que había ahí cerca, estaba yo ya feliz porque sentía que alguien venía detrás de mí y al momento de llegar casi donde estaba la luz, volteé a ver. ¿Y qué sentiste en ese momento? ¿Qué fue tu pensamiento? ¿Cómo? ¿Y sentiste algún miedo o que te seguían o no sé, o viste a alguien detrás de ti o algo? Pues te digo, en ese momento ya me armé de valor y volteé a ver y había una sombra detrás de mí que de verdad me dejó con mucho miedo. Por eso desde esa vez nunca más he vuelto a pisar un terreno. Pero de verdad así como que mucho miedo. Y dinos, ¿cómo era la sombra? ¿Qué es lo que viste? Cuéntanos a más detalle. Pues cuando volteé a ver era una sombra muy grande, que la verdad no sé cómo explicártelo, porque me estaba yo tan asustado que en ese momento que volteé a ver salí corriendo hacia donde había luz. Pero ¿no recuerdas exactamente cómo era la sombra? O cuéntanos cómo era más o menos. Podría ser algo que tal vez una imaginación. ¿Tú piensas que es una imaginación o que realmente pasó y realmente lo viste o lo sentiste así como un sueño? No, fue real, porque en ese instante que volteé, me pasaron cosas y pues yo pienso que era algo malo.
Wow, eso sí está de terror. Pero a ver, chicas, ustedes están muy calladas. Díganos algo que les haya sucedido. No sé, algo paranormal. Sí, Cecilia, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué cosas paranormales te han pasado últimamente en estos años que has vivido de chiquita? No sé, cuéntanos. Pues, ¿han escuchado hablar de los duendes? Sí, sí hemos escuchado, es una historia muy acá en México que todos sabemos que los duendes existen. Ok, cuando yo era chiquita, los duendes habitan mucho en los palos. Yo cuando iba a jugar, por ejemplo, de que tenía un patio, había un árbol de lima. En los árboles de lima, cuando yo jugaba, escuchaba, escuchaba risitas. Y cuando yo volteaba, miraba a los duendes. Los duendes eran seres muy pequeños. Tenían sus orejas largas, eran como que su cara arrugada. O sea, eran feos. A mí me daban mucho miedo. Y tanto miedo que no quería salir al patio. Le conté a mi abuela y me dijo que era normal, que los duendes siempre solían jugar con los niños para poder llevárselo. Después de eso, a mi hermana le pasó. Mi hermana lo veía frecuentemente. Yo le decía que eran unos seres vivos, porque no sabían lo que era. Después mi abuela me contó que eran duendes y que los duendes jugaban contigo para poder llevártelos. Wow, la verdad, todas sus historias que están contando hasta ahora está de miedo. Pero ¿de verdad eran duendes o solo era una pequeña imaginación que tenías o estabas loquilla y imaginabas cosas? ¿Qué cosas dices? No, de verdad sí eran duendes. Sí eran criaturas muy extrañas porque nunca suelen aparecer. ¿Y nunca quisiste jugar con ellos? Ya ves que hay una típica historia en México que cuando ves duendes quieres jugar con ellos. Bueno, un ejemplo, yo siempre quise ver los duendes y les dejaba dulce bajo de mi cama para ver si de verdad los llevaban. Sí, pero no como tal, porque como ya me había dicho mi abuela de que se llevaban a los niños, o sea, era más mi miedo de que, o sea, de que ya no poder ver a mi familia, porque se suele decir que los duendes se llevan a los niños para convertirlo en uno más. Es decir, de que, o sea, los duendes se llevan a los niños de 3 años a 5, por, porque, o sea, es más fácil de convertirlos en duende. ¿Y nunca tuviste algún miedo o algo así? Por ejemplo, aparte de que te querían llevar, nunca te quisiste, o sea, nunca te fueron a curar de espanto o algo así. No, la verdad no. Pero sí mi abuela me compró una cadena y ya con eso nunca más los volví a ver. Wow, eso sí está de miedo. Pero Daniela, tú estás muy callada. Cuéntanos, ¿qué otras historias paranormales te han ocurrido? O yo qué sé, cuéntanos. Sí, me pasó una vez de que iba por una carretera, pero en esa carretera se cuenta que la leyenda, que esa mujer se aparece en la carretera a medianoche, a las 2 de la mañana. Y justamente ese día iba pasando con mi papá y pues se nos apareció atrás del coche. Y yo no lo creía hasta que lo vi por el retrovisor. Y pues se cuenta que esa mujer se aparece y ha causado muchos accidentes a las personas que transcurren por esa carretera. Y pues me pasó a mí y te lo juro que me asusté mucho porque no creía que esa mujer existiera. Pero tú lograste ver a la mujer que estás contándonos, o ¿por qué tuviste tanto miedo? O, o piensas que es una imaginación tuya. A veces pasa que sientes como un presentimiento, pero como que lo sueñas. ¿No les ha pasado algo así? Sí, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Y a ti tú crees que fue una imaginación o realmente viste a esa mujer? Pues pienso que realmente la vi porque era como una sombra que estaba atrás y yo iba a un lado y pues sentí que algo me tocaba la espalda y pues sí me dio miedo. Wow, la verdad sí está de miedo. ¿Tú piensas que simplemente fue una sombra o de verdad era una mujer la que estaba ahí? Porque ya ves que dicen que nunca han existido esos mitos y son puras leyendas de México. Pero dinos, ¿tú de verdad viste la sombra
o realmente viste una persona que estuviera disfrazada de blanco, vestida de blanco, que diera miedo, o simplemente sentiste una presencia extraña de alguien, como por ejemplo que a veces sientes que te están mirando, o sientes alguna presencia o algo así. Yo siento que pues sí lo presentí, sí que estuvo ahí y que sí existió. Wow. Pues la verdad sí, como que da mucho miedo, a lo mejor sí sean leyendas verdaderas que existen, pero bueno. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna otra leyenda que nos quiera contar, que quiera expresar o algo? Pues de mi parte, pues tengo otra. Ya ven que aquí en Chiapa de Corzo, se van los floreros, van a traer flor. Y pues yo iba caminando al transcurso de aquí de la Topa de la Flor hacia Navenchao. Y al momento de caminar todo ese tramo, venía yo caminando solo. No sé por qué a mí me pasa muchas veces de que cuando vengo solo siento presencias detrás de mí. Y igual sentía que algo venía detrás de mí. Y les juro de que no aguanté el miedo y ya no quise voltear a ver porque soy muy miedoso en esas cosas. ¿Sientes que de verdad es algo como que siempre te siguen o simplemente ya es una imaginación tuya en tu cabeza que se te hace que sientes que tienes a alguien? Por ejemplo, igual a mí me ha pasado demasiado que a veces siento como si alguien estuviera al lado mío, pero solo cuando estoy sola, se podría decir, porque cuando estoy acompañada nunca me ha pasado cosas así. Entonces yo quisiera saber si realmente tú piensas que es una imaginación tuya o juega tu cabeza con ello, que siente que estás con alguien, o realmente tú sientes eso, que alguien te quiere llevar o alguien quiere estar contigo, no sé. Realmente eso creo que les pasa a muchas personas, el sentir que alguien es atrás de ti o incluso mirándote, es muy inusual, la verdad. Sí, es cierto. Creo que me voy a tener que hacer una ramiada para eso. Sí, es muy importante hacerse una limpia. Y bueno, chicos, ustedes ya no tienen ninguna otra historia que contarnos, algo que hayan vivido, les haya pasado paranormal, eso ya sería todo. ¿Alguna historia de terror que les haya pasado, algo paranormal con lo que no puedan dormir? Algo que digan ustedes, no, de verdad desde ese entonces no he podido dormir, desde ese entonces he tenido mucho miedo y he tenido muchas pesadillas. No. Bueno, entonces con esto damos por terminado nuestro gran podcast. En otro episodio más de No duermas hoy. Gracias por escucharnos en esta plataforma. Los invito a que compartan este podcast para que aún así puedan seguir llegando más personas en nuestro episodio de No duermas hoy. Gracias a los invitados por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos por escucharnos en este podcast que da demasiado terror y espero no se caguen de miedo. Sí, la verdad, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz de poder compartirles mis historias y espero y dejen sus historias. Espero volver a estar en otro capítulo contigo, Cecilia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por haber visto Flores y Voces en un capítulo más de No duermas hoy. Hasta luego. Adiós. Bye.